Miren, me encontré esta columna que está publicada en el diario El Informador de allá del estado de Jalisco. Yo no conocía a esta señora, se llama Erika Loyo Beristain, es doctora, da clases en la Universidad de Guadalajara, y buscando más información de ella, porque la verdad la columna me gustó, ya desde el título, sí al artículo 34, pues obviamente en alusión a esta aplicación que se está pidiendo, lo están pidiendo los colectivos de buscadoras en todo el país, y pues a eso nos sumamos. Y habla de cómo pues sale, por ejemplo, el histriónico Noroña a decir tonterías, cómo el gobierno se lo toma muy a mal, porque no le gustó al gobierno dos palabras. Aquí en este párrafo dice: ¿pero qué es y qué implica el artículo 34? Simplemente cooperación, no una sentencia. Es decir, dicho artículo reconoce la gravedad de la situación de desaparición en un territorio al considerarla sistemática y generalizada, lo cual significa que tiene que ser atendida de manera estructural, es decir, en todos los componentes de la sociedad y el Estado. Así de claro. Y les causa muchísimo ruido a los políticos. Habla del histriónico, dice acá, particularmente fuera de sí, el presidente del Senado, el histriónico Gerardo Fernández Noroña, ha estallado de manera iracunda y ridícula en diferentes declaraciones, en las cuales niega que el Estado mexicano comete el delito de desaparición forzada en el sexenio anterior o en el presente. Fernández Noroña ha dicho una serie de dichos mal fundados hacia el comité, en donde les acusa de emitir declaraciones frívolas, facciosas, dice el histriónico, y atrabiliarias, y exigió que se le demuestre que hay un solo caso de desaparición forzada por parte del Estado. De inmediato, personas expertas del periodismo y organizaciones de la sociedad civil le recordaron que solo la Fiscalía General de la República tiene abiertas 697 carpetas de investigación contra funcionarios del gobierno federal por el delito de desaparición forzada, que la Guardia Nacional tiene tan solo 1,772 quejas en la CNDH de 2019 a 2024 por diferentes delitos, incluido el de desaparición forzada. O por ejemplo, que Jalisco documenta al menos 160 casos de desaparición forzada cometida por policías municipales, estatales o elementos de la Fiscalía, tal como lo documentó el diario NTR. Señor Noroña, su problema es semántico, entendido desde una concepción casi prehistórica. En los años 70 se hablaba de desaparición ideológica, hoy es de Estado, de un Estado desmantelado que no sabe cómo actuar. Pero mire, después de buscar más información, porque me gustó, les digo, su columna, me encontré que dio una entrevista a esta cadena de radio que también es del estado de Jalisco, líder informativo 91.9, y ella dice que le parece muy bien que la palurda Lady Rebsamen haya dado un gran paso, así le nombra, ¿no? Una gran instrucción al pedirle a Rosa Isela Rodríguez que se reuniera con los colectivos de búsqueda. Habla de que las reuniones fueron tensas, muy tensas. Bueno, aquí está su cargo, es jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Entonces la entrevista es mucho más completa que la columna, se las voy a dejar. Es muy interesante lo que ella dice, muy muy interesante, y sobre todo esto, sí al artículo 34. Nos sumamos a eso. Escuchen la entrevista. Como todos los viernes, usted espera la participación de nuestra colaboradora, la doctora Erika Loyo. Ella es la jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, nuestra experta en temas de perspectiva de género. Hoy con un tema muy importante, lo que sucedió a inicios de semana, este primer encuentro de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con miembros de colectivos. Empezó con los Guerreros Unidos de Jalisco, un colectivo aquí de Jalisco, que fue quien descubrió a principios de marzo todos estos indicios, los zapatos, las mochilas, las ropas en el rancho Izaguirre, que puso ese tema pues en el interés y el seguimiento no solamente de Jalisco, de México, sino de muchas otras partes del mundo. Doctora, bienvenida como siempre, qué gusto saludarte. El gusto es mío, querido Jaime, Yolanda. Pues sí, fíjate que
Creo que por fin la presidenta Claudia Sheinbaum dio una gran instrucción al pedirle a la secretaria de Gobernación que recibiera los colectivos de búsqueda ante las iniciativas de ley que ella había metido para el tema, ¿no? Porque había mucho peligro inminente de que el Senado las aprobara sin haberlas discutido con las familias. Entonces me parece que esa de entrada es una gran decisión, por lo menos lo hace a diferencia de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, que recordarás que solamente se reunía con los padres y madres de Ayotzinapa, pero nunca recibió a un colectivo ni a una madre buscadora. Es más, ignoró el tema, ¿no? Y por fin, Rosa Isela, ahora que está en Gobernación, después de haber estado en la Secretaría de Seguridad, pues ahora sí tiene que recibirlos, ¿no? Por instrucción de la presidenta. Y lo que sabemos es que las reuniones no han sido muy fructíferas, que digamos, han sido reuniones ríspidas. Nada más y nada menos el día de ayer que ella intentaba retirarse, pues hubo una exigencia de que se quedara ahí escuchando las demandas de los colectivos después de un sexenio de haberlas ignorado, ¿no? Las peticiones que sabemos que han estado haciendo tienen que ver mucho con pues abrirse a la cooperación de la ONU para poder tener la aplicación del artículo 34. Ahorita, pues, si quieres, profundizamos un poquito sobre eso, pero sí exigen que haya una sustitución inmediata de Teresa, que es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y de la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, porque lo único que hace es revictimizarlas desde hace 6 años, ¿no? Creo que esas demandas están muy bien colocadas. Recordarás que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda ni siquiera tiene experiencia en búsquedas, después del anterior que estaba en el sexenio de López Obrador. Entonces me parece que por ahí pueden ir perfilando muy buenos avances. Una exigencia muy fuerte para que los ministerios públicos no cambien continuamente y puedan seguir los casos, porque como tú sabes, los ministerios públicos que tienen sus casos cambian cada 3 meses y es para ellas muy, muy difícil. Y una exigencia también para que puedan resolver la crisis forense, que está absolutamente rebasada, porque como sabemos, los cuerpos o los fragmentos óseos que se encuentran no pueden ser llevados a fosas comunes hasta pasados 10 años por una ley internacional. Ahora, todo lo que tiene que ver con personas desaparecidas está normado por tratados internacionales y por la jurisprudencia internacional. Eso es importante saberlo. Cuando hicimos la primera ley de búsqueda, o la ley de desaparecidos, esa ley fue calificada por los organismos internacionales como una de las mejores del mundo, sí, porque fue hecha por los colectivos. En la legislatura pasada, pero desgraciadamente solo quedó ahí en el papel. Sí, por supuesto. Entonces era también una exigencia tenerlos e incorporarlos ahí. En esta lógica, lo que ha pasado en la discusión que tienen con la ONU, con el CED de la ONU, la comisión que atiende a personas desaparecidas de la ONU, y el rechazo que tienen por la aplicación del artículo 34, es por 2 palabras específicas, ¿no? Que es el calificativo de que la desaparición es generalizada y sistemática, lo cual implicaría que hay participación sistemática de personajes que participan en el Estado, sí, sea por autorización, por por desaparecer ellos a las personas, o por aquiescencia, es decir, lo supe y no hice nada, ¿no? Y esas 2 palabras les han llenado de rabia específicamente a Fernández Noroña y a toda la logia que está en Morena, junto con el PT. Incluso ayer una diputada del PT decía lo mismo, porque creo que lo que no están entendiendo, ellos alegan que el Andrés Manuel y la presidenta Sheinbaum no han desaparecido personas, ¿no? Bueno, la propia presidenta lo dijo. Sí, claro, y no se trata de eso, Jaime, se trata de agentes que forman parte del Estado, que bien pueden ser policías municipales, que son parte del Estado.
Exactamente, o sea, no se trata de los presidentes, de la presidenta, de los senadores, se trata de todo aquello que forma parte del Estado y que ha sido comprobado una y otra vez que sí participan en las desapariciones. Nada más hay que ver aquí el caso de Jalisco, que por lo menos hay documentados 160 casos de desapariciones forzadas generadas por policías municipales, en donde están etiquetadas policías, pues nada más y nada menos que de Tocaltiche, de Villa Hidalgo, hasta de Puerto Vallarta. De Tequila de Ocotlán. Claro, o hay que recordar el caso de Giovanni, ¿no? En donde la fiscalía aquí levantó temporalmente a los jóvenes que estaban manifestando. Gravísimo episodio, claro. Entonces, yo creo que lo que no están comprendiendo es este concepto de sistemático y vuelven a enfrascarse en un pleito semántico, tal y como pasó en el rancho Izaguirre, ¿sabes? Y lo que las familias buscan es que el Estado sí acepte la aplicación del artículo 34, porque no dice otra cosa más que cooperación y ayuda para resolver la crisis, y que el Estado diseñe una política pública para prevenir y erradicar la desaparición, que tanto nos hace falta, ¿no? Entonces, creo que estamos enfrascados en un concepto semántico que no va a tener ningún sentido, porque Noroña no va a lograr que destituyan al titular de la comisión, ¿no? Pero creo que es muy grave que sigamos otra vez metidos en esta discusión, o que quieran equiparar el concepto de desapariciones sistemáticas a la década de los 70, ¿me explico? Claro. En donde, pues sí, el Estado estaba comprobadísimo, ya desaparecía personas. Lo que buscan los colectivos desde el año 2015 es que por favor sí se aplique el artículo 34, porque está demostrado que el Estado no puede solucionar esto y que no puede diseñar la política pública de manera integral. Incluso el propio comité buscó desde el año 2013 entrar para poder apoyar en la solución de la crisis, hasta que López Obrador mismo fue quien los invitó por escrito en el año 2021. Entonces, creo que debemos de ser un poco más conscientes y apoyar que el artículo 34 sí pueda ser aplicado, porque no es una sanción internacional, es simple y sencillamente una ayuda ante lo que el Estado ha demostrado permanentemente que es incapaz de hacer. Así es, habrá que seguir presionando. Como siempre, doctora, muchísimas gracias y nos escuchamos no el próximo viernes, porque estarás en unas merecidísimas vacaciones, pero en la semana de Pascua te tendremos de regreso acá. Muchas gracias y buenas vacaciones. Abrazo enorme, doctora. Gracias.